Cuando la oscuridad envuelve al mundo, surgen relatos que parecen imposibles de creer. Fenómenos inexplicables, presencias imposibles de ignorar y testigos atrapados entre el miedo y lo desconocido. Lo que está por revelarse no solo desafía la lógica, sino que deja una huella imborrable en quienes se atreven a escucharlo. Nunca pensé que escribir estas palabras sería mi única salida. Desde esa madrugada, mi vida ha cambiado de una manera que apenas puedo describir. Hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a sentirlo todo, esa sensación de vacío, el peso en el aire y, sobre todo, esa mirada imposible de olvidar. A veces me pregunto si estoy perdiendo la cabeza. Mi esposo dice que todo fue un sueño, pero yo sé que no lo fue. Era el 30 de noviembre de 1989, pasada la medianoche. Me desperté sin saber por qué. No hubo ruidos ni movimientos. Solo una sensación extraña, como si el aire en la habitación hubiera dejado de ser el mismo. Abrí los ojos y, en la penumbra, noté algo que no debería haber estado ahí. Mi esposo dormía a mi lado, completamente ajeno, pero yo no podía moverme. Intenté gritar su nombre, pero mi voz no salió. Algo me sujetaba, como si una fuerza invisible me aplastara contra la cama. En ese momento, los vi. Eran 3. Estaban al pie de la cama, inmóviles. Sus cuerpos menudos y piel gris reflejaban la tenue luz que entraba por las cortinas. Pero lo que más me paralizó fueron sus ojos, negros, enormes, vacíos de toda emoción. No hablaban, pero podía escuchar sus pensamientos como si estuvieran dentro de mi cabeza. No grites, no te muevas. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Todo dentro de mí quería resistirse, pero no podía. Sentía que esas palabras, aunque no fueran mías, controlaban cada fibra de mi cuerpo. Desde esa noche no he vuelto a dormir igual. Mi esposo dice que estoy exagerando, que fue solo un mal sueño. Pero ¿cómo puede explicarse lo que siento en mi nariz, esa protuberancia que no estaba allí antes? ¿Cómo puede explicarse el vacío que dejaron esas miradas en mi mente? No sé qué me hicieron ni por qué a mí, solo sé que no puedo seguir ignorándolo. Por eso escribo. Necesito recordar cada detalle, aunque me aterre. Necesito que alguien más sepa lo que sucedió, por si acaso vuelven. Eran las 3 de la madrugada. Lo sé porque vi el reloj en la mesita de noche antes de que todo comenzara. El resplandor rojo de los números iluminaba débilmente la habitación. Nada parecía fuera de lugar al principio, pero sentía algo raro, algo que no podía explicar. No había sonidos, excepto la respiración constante de mi esposo. Él dormía profundamente como siempre lo hacía. Pero yo estaba despierta. Había una pesadez en el aire, como si algo invisible lo llenara. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba pasando. Intenté levantar un brazo, luego una pierna, pero nada. Todo estaba rígido, inmóvil. La única parte de mí que parecía funcionar eran mis ojos. Moví la mirada alrededor de la habitación, buscando algo que explicara esta sensación, y fue entonces cuando los vi. Estaban ahí, al pie de la cama. 3 figuras pequeñas, apenas más altas que un niño, pero no había nada infantil en ellas. Su piel era gris y opaca, como si no reflejara la poca luz que había en el cuarto. Sus cabezas eran desproporcionadamente grandes y sus cuerpos menudos parecían frágiles, pero no se movían con torpeza. Estaban perfectamente quietos. Lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. No había vida en ellos, no había emoción. Eran negros, inmensos, como pozos sin fondo que parecían absorber todo a su alrededor, incluso mi mente. En ese momento quise gritar. Quise girarme hacia mi esposo, sacudirlo,
pedirle ayuda, pero no pude. Mi garganta estaba paralizada, mis labios no se movían. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, completamente vulnerable. Fue entonces cuando los escuché. No grites, no te muevas. Las palabras no salieron de sus bocas. No había sonido alguno en la habitación, pero esas frases resonaron en mi cabeza como si fueran mías. Eran claras, autoritarias y, lo peor de todo, imposibles de ignorar. Algo dentro de mí obedeció, aunque no quería. Intenté resistirme. Luché con todas mis fuerzas para recuperar el control de mi cuerpo, pero era inútil. Mis músculos no respondían, mi garganta seguía cerrada. Miré hacia mi esposo, esperando que al menos él pudiera verlos, pero seguía dormido. Su respiración era tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. Mi mente estaba en caos. Todo lo que conocía, todo lo que creía posible, se desmoronaba frente a mí. Me repetía una y otra vez que esto no podía estar pasando, que debía ser un mal sueño, pero no lo era. Lo sabía en lo más profundo de mí. De repente, sentí algo extraño. Era como una fuerza invisible que tiraba de mí, empezando desde el pecho. Mi cuerpo comenzó a elevarse de la cama. No sé cómo explicarlo. No había manos tocándome, no había cuerdas ni nada que pudiera verme sosteniendo. Solo sentía esa presión que me levantaba. Luego vino la luz. Una luz azul apareció de la nada, envolviéndome. No era como la luz de una lámpara ni como la de un destello. Era algo más denso, casi sólido. La sentí tocándome la piel, presionando contra mi cuerpo. Era cálida, pero no reconfortante. Tenía peso, como si pudiera aplastarme, pero al mismo tiempo me sostenía en el aire. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me explicara qué estaba pasando. La habitación se veía lejana, como si estuviera en un sueño. Intenté fijar la vista en mi esposo, pero mi visión comenzó a nublarse. Y entonces, la ventana. Atravesé la ventana cerrada, pero no hubo ruido, ni el más leve crujido del vidrio. Solo pasé a través de ella, como si no existiera. Lo recuerdo con tanta claridad que todavía me cuesta aceptarlo. Miré hacia abajo y vi las luces de la ciudad, pequeñas y distantes. El vértigo me golpeó, pero esa luz no me dejó caer. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue mi cama, haciéndose más y más pequeña a medida que ascendía. Mi esposo seguía dormido, y yo completamente sola. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi habitación. Lo primero que sentí fue un frío intenso que caló hasta mis huesos. El aire era seco, estéril, y me costaba respirar. Intenté moverme, pero todavía no tenía control de mi cuerpo. Mi mente estaba atrapada en esa parálisis, consciente de todo, pero incapaz de reaccionar. El lugar era imposible de describir con precisión. No había paredes definidas, ni ventanas, ni puertas. Solo una superficie metálica que reflejaba una luz pálida, como si emanara del propio material. El espacio parecía no tener un principio ni un fin, como si flotara en un vacío infinito. Intenté convencerme de que esto era un sueño, pero cada sensación me decía lo contrario. El frío, el zumbido profundo que resonaba en mi cabeza y la claridad de los detalles me decían que todo esto era real. Y entonces los vi. Estaban ahí, esas mismas figuras grises. Esta vez eran más de 3. No sé cuántos exactamente, pero parecían surgir del aire mismo, como si siempre hubieran estado ahí, esperando. Se movían con movimientos sutiles, como si no tuvieran prisa para acercarse a mí, seguros de que yo no podía hacer nada para detenerlos. Sin tocarme, levantaron mi cuerpo del suelo. No puedo explicar cómo lo hicieron. Era como si una fuerza invisible me sostuviera.
alzándome suavemente hasta una especie de camilla que surgió de la superficie metálica. El contacto con esa estructura helada me hizo estremecer, pero seguía sin poder moverme. Uno de ellos se inclinó sobre mí. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir la ausencia de calor, como si su presencia absorbiera todo a su alrededor. Esos ojos, tan inmensos y negros, parecían atravesarme. No había maldad en ellos, pero tampoco bondad. Era algo completamente distinto, algo ajeno, que no podía entender. Sentí un pinchazo en la nariz. El dolor fue agudo, seco, como si algo se rompiera dentro de mí. No pude ver qué estaban haciendo, pero lo sentí con una claridad que todavía me atormenta. Algo entró en mi cuerpo, algo extraño, algo que no pertenecía ahí. Otro de ellos se acercó, llevando un artefacto que nunca había visto. Era pequeño, con una forma que no tenía sentido para mí. Lo colocó cerca de mi cabeza, justo en la sien. Al principio no pasó nada, pero luego sentí una vibración, un murmullo silencioso que resonaba en mi cráneo. Era como si mi mente estuviera siendo examinada, desmenuzada. No sé cómo explicarlo. Mis recuerdos comenzaron a desfilar, uno tras otro, como si fueran páginas de un libro que alguien revisaba rápidamente. Mis momentos más felices, mis miedos más profundos, todo estaba expuesto ante ellos. Era como si no hubiera secretos, como si mi mente no tuviera barreras para ellos. No hablaban, pero en mi cabeza escuché algo, una especie de eco. No eran palabras que pudiera entender, pero tampoco eran ruido. Era como si intentaran comunicarse, pero no hubiera un puente entre sus pensamientos y los míos. El zumbido en el ambiente comenzó a aumentar. Cerré los ojos con fuerza intentando bloquearlo, pero era imposible. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 minuto o una eternidad. De repente sentí que caía. Mi cuerpo estaba siendo soltado, pero no era una caída física. Era como si mi mente se desvaneciera, como si todo lo que era yo se apagara lentamente. Cuando recuperé algo de conciencia, ya no estaba en la camilla. Estaba de pie, aunque no recordaba haberme levantado. No sentía el suelo bajo mis pies, pero tampoco flotaba. Era como si mi cuerpo estuviera suspendido, sostenido por algo que no podía ver. Intenté mover los brazos y esta vez lo conseguí, aunque con una lentitud que me hacía sentir como si estuviera bajo el agua. El espacio era diferente, aunque seguía sin tener paredes ni puertas. Frente a mí había algo que parecía una gran pantalla, pero no emitía luz. Era opaca, irregular, como si estuviera formada por un material que no conocía. A mi alrededor, las figuras grises se movían. Lo hacían con movimientos sutiles, como si no tuvieran prisa para llevar a cabo lo que estaban haciendo. Podía sentir su atención enfocada en mí, aunque no había contacto directo. Era como si me estuvieran midiendo, observando cada reacción, cada pensamiento. De repente, la superficie frente a mí cambió. Comenzaron a aparecer imágenes, pero no eran claras. Primero eran formas geométricas, patrones que giraban y cambiaban de color. Luego vi rostros. Personas que no reconocía, lugares que nunca había visitado. Era como si me mostraran fragmentos de algo, pero nada tenía sentido. Uno de ellos se acercó. En su mano sostenía un artefacto, algo pequeño, del tamaño de una piedra que emitía un débil resplandor. Lo colocó frente a mi rostro y al instante sentí una presión en la cabeza, como si algo invisible estuviera empujando mi cráneo desde adentro. Intenté apartarme, pero no pude. La presión aumentó y de repente vi algo que no era mío. Era como si estuviera mirando a través de los ojos de otra persona. Vi un lugar que no conocía,
Un cuarto oscuro lleno de luces parpadeantes y artefactos que parecían surgir de una película de ciencia ficción. La imagen cambió de nuevo. Esta vez era una mujer, alguien que no reconocía. Estaba de pie en un campo, mirando al cielo. Su rostro estaba iluminado por una luz brillante que no podía ver del todo. Sentí miedo, pero no era mío, era de ella. El artefacto que sostenía el ser emitió un destello y las imágenes desaparecieron. Mi cabeza se sentía pesada, como si hubiera cargado con algo que no entendía. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta seguía atrapada en ese silencio que me habían impuesto. De repente, sentí que algo en mi interior cambiaba. Era como si un peso hubiera sido retirado de mi pecho, pero en su lugar quedó un vacío. Los seres se alejaron, desapareciendo en la penumbra, y por primera vez desde que todo comenzó, me quedé sola. El silencio era ensordecedor. No había zumbidos, ni luces, ni voces en mi cabeza. Solo yo, en ese espacio interminable. Pero sabía que no había terminado. Sabía que ellos seguían observándome, aunque no pudiera verlos. No puedo decir cuánto tiempo pasó antes de que algo cambiara. Sentía mi cuerpo pesado, como si hubiera estado sumergida en agua durante horas. Mi cabeza daba vueltas, pero esta vez no había ni frío ni zumbidos. Cuando abrí los ojos, todo era diferente. La luz azul que me envolvía antes había desaparecido, y lo único que podía ver era un techo liso y metálico sobre mí. No estaba flotando, no había camillas, ni sensación de vacío. Esta vez estaba sentada, o eso creía, en una superficie sólida. Intenté moverme, y para mi sorpresa, pude hacerlo. Mis manos respondieron, aunque temblaban, y cuando miré hacia abajo, vi mis piernas dobladas, desnudas hasta las rodillas. No sé cómo llegué a esa posición, pero estaba ahí, completamente expuesta, sin entender qué estaba pasando. Ellos seguían cerca, lo sabía. Podía sentirlo, aunque no los veía directamente. Había una sensación de vigilancia constante, de que cada movimiento, cada respiración, estaba siendo registrado. De repente, escuché un ruido, pero no era como los zumbidos de antes. Era leve, apenas perceptible, como un chasquido o un susurro metálico. Giré la cabeza y vi una figura acercándose. Esta vez no había movimientos sutiles ni estudiados. Fue directo, caminando hacia mí con pasos firmes, aunque no se escuchaban. Era uno de ellos, con esa misma piel gris, los mismos ojos oscuros que parecían absorber todo a su alrededor. No llevaba ningún objeto en las manos, pero su presencia era igual de imponente. Cuando estuvo a pocos pasos, se detuvo. No dijo nada, pero en mi mente algo comenzó a formarse. No eran palabras claras, no había un mensaje concreto, pero sentí una presión, como si algo estuviera siendo empujado hacia mí. Fue entonces cuando recordé algo. No sé de dónde vino, pero era una imagen. La noche en mi cama, la ventana, mi esposo durmiendo. Todo volvió con una claridad que me dejó paralizada. Intenté hablar, pero mi voz era apenas un susurro. ¿Por qué? Fue lo único que salió de mi boca antes de que la figura diera un paso atrás. No sé cómo, pero algo cambió en el aire. Sentí que todo a mi alrededor se volvía más pesado, y antes de que pudiera reaccionar, la luz azul regresó. Esta vez no me envolvía con suavidad, era intensa, cegadora. Intenté resistirme, levantarme, pero el peso era demasiado. Mi cuerpo se desmoronó contra el suelo metálico. Y la última sensación que recuerdo es una fuerza tirándome hacia atrás, como si el espacio mismo me estuviera expulsando. Todo se desvaneció después de eso. Cuando desperté, estaba en mi cama. La primera sensación fue el peso de las sábanas sobre mi cuerpo.
Era reconfortante, pero al mismo tiempo extraño, como si no estuviera acostumbrada a la textura del algodón sobre mi piel. Abrí los ojos con cuidado y el techo familiar de mi habitación me recibió. Mi esposo seguía dormido a mi lado, inmóvil, con la misma expresión tranquila que tenía antes de que todo comenzara. Por un momento pensé que tal vez todo había sido un sueño, que nada de lo que recordaba era real. Pero entonces, al intentar moverme, sentí algo raro. Mi cuerpo estaba pesado, agotado, como si hubiera corrido kilómetros sin parar. Las piernas me dolían, y cuando miré mis pies, vi que estaban sucios. La planta de mis pies tenía restos de tierra, pequeñas partículas oscuras que no deberían estar ahí. Intenté tranquilizarme, buscar una explicación lógica. Tal vez me había levantado en medio de la noche, tal vez caminé descalza por el apartamento. Pero no había marcas de suciedad en el suelo, ni rastros que indicaran que había salido de la cama. Llevé las manos a mi rostro y fue entonces cuando lo sentí. En la nariz, justo donde había sentido aquel pinchazo, había algo extraño. Una protuberancia, pequeña pero sólida, como si estuviera bajo la piel. Mi respiración se aceleró y con manos temblorosas fui al espejo del baño. La luz blanca del baño me mostró lo que temía. Mi nariz tenía una leve hinchazón, apenas perceptible para alguien que no supiera qué buscar, pero para mí era inconfundible. Toqué el área con cuidado y sentí algo duro, algo que no pertenecía a mi cuerpo. Pensé en despertar a mi esposo, pero no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicaría lo que sentía, lo que recordaba? Él ya había dicho antes que todo eran sueños, pesadillas. Si le hablaba de esto, seguramente pensaría que estaba imaginando cosas otra vez. Intenté calmarme. Bebí un vaso de agua en la cocina, pero mis manos no dejaban de temblar. Mi mente volvía una y otra vez a esas figuras grises, a la luz azul, al dolor seco en mi nariz. Todo era demasiado real para ser un sueño, demasiado claro en mi memoria. Miré el reloj. Eran casi las 6 de la mañana. El sol estaba comenzando a salir, pero para mí, el tiempo había perdido todo significado. Regresé a la habitación y me senté al borde de la cama. Miré a mi esposo. Seguía dormido, tranquilo. Por un momento envidié su paz, su capacidad para ignorar todo esto. Yo sabía que algo había pasado, algo que cambiaría mi vida para siempre. Y entonces lo escuché. Un ruido suave, apenas un murmullo, como un leve susurro que venía de algún lugar de la casa. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, pero no lo escuché de nuevo. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo, tal vez el miedo me estaba haciendo imaginar cosas, pero una parte de mí sabía la verdad. Ellos no se habían ido. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Pasaron días antes de que me atreviera a buscar ayuda. En ese tiempo, traté de convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio o el estrés. Pero cada vez que me miraba al espejo, cada vez que tocaba esa protuberancia en mi nariz, la realidad volvía a golpearme. Mi esposo no entendía por qué me comportaba de forma tan distante. Intenté hablar con él, contarle algo de lo que recordaba, pero cuando lo hice, su reacción fue la que temía. «Linda, necesitas descansar más», me dijo con esa voz calmada que siempre usaba para tranquilizarme. «Tal vez deberías ver a alguien que pueda ayudarte». Quise gritarle, pedirle que me creyera, pero sabía que sería inútil. Para él, todo esto era un producto de mi imaginación, un mal sueño que me negaba a dejar atrás. Fue entonces cuando decidí buscar a un médico. Quería que alguien confirmara lo que sentía, lo que sabía. Pedí una cita y, tras una revisión rápida,
El doctor me miró con una mezcla de curiosidad e incredulidad. «Esto es extraño», dijo mientras palpaba mi nariz. «Parece un implante, algo metálico. Probablemente te lo colocaron de niña durante alguna cirugía». «Pero nunca me han operado», le respondí, mi voz temblando. El doctor frunció el ceño. «¿Está segura? Este tipo de implantes no aparecen por sí solos». No supe qué responder. Salí de su consultorio sintiéndome aún más perdida. No tenía respuestas, solo más preguntas. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Cada vez que cerraba los ojos revivía esa luz azul, esas figuras grises que parecían leer cada rincón de mi mente. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y a veces, en esos instantes entre el sueño y la vigilia, sentía que no estaba sola. Una noche, algo me hizo levantarme de la cama. No sé qué fue. Mi esposo dormía profundamente, como siempre, pero yo sentí una presencia en la habitación. Caminé hacia la ventana, esa misma ventana por la que sabía que había pasado aquella noche. Me detuve frente al cristal, mirando las luces de la ciudad. Todo parecía normal, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. De repente, una sombra cruzó por el reflejo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Volví a la cama, temblando, y me senté al borde. Miré a mi esposo, que seguía ajeno a todo. Sentí una mezcla de envidia y lástima. Él nunca sabría lo que yo había vivido. Nunca entendería lo que significaba ser observada, estudiada, tomada. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Desde entonces las noches son interminables, llenas de silencios que pesan y sombras que parecen moverse. Es por eso por lo que escribo esto. No para buscar respuestas ni para que alguien me crea. Escribo para no olvidarlo, para no dejar que la duda me consuma. Porque una cosa sé con certeza: ellos no se fueron. No importa cuánto intente convencerme de lo contrario, siento que siempre están ahí, en algún lugar, observando, y estoy segura de que volverán.